Esperamos considerar el capítulo 4 de Hebreos, que habla del reposo de Dios. Anoche consideramos el capítulo 3, que terminaba diciendo, en los últimos dos versos del capítulo 3, Hebreos capítulo 3 terminaba diciendo: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y el capítulo 4 comienza diciendo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay un reposo, y este reposo se explica Pablo en el libro de Hebreos, especialmente en este capítulo, y dice que permanece aún la promesa de entrar. O es decir, que es para nosotros todavía esta promesa de entrar en su reposo. Pero dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿De qué debemos temer? No debemos temer de que Dios falta poder para cumplir sus promesas. No debemos temer que las promesas de Dios se van a fallar. Lo que debemos temer es que nosotros vamos a fallar, que nosotros y nuestros corazones perversos van a alejarnos de las promesas de Dios. Por eso dice: temamos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Está diciendo que el pueblo de Israel tuvieron las buenas nuevas, y nosotros también hemos recibido las buenas nuevas. Las buenas nuevas son las nuevas del Evangelio, las nuevas de lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Pero a escuchar las buenas nuevas, a escuchar el Evangelio, no basta para entrar en reposo. Muchos han escuchado el Evangelio y no entraron en el reposo. Está hablando del reposo en el tiempo de Moisés y dice: todos escucharon el Evangelio, escucharon las buenas nuevas, escucharon la voz de Dios, pero no todos entraron. Pensamos en unos que no entraron. Había un día cuando Dios mandó codornices para comer al pueblo, y unos comieron de más de la porción correcta. Ellos no entraron en el reposo. En otra ocasión, en el monte de Sinaí, Moisés estaba arriba, Aarón estaba con el pueblo, construyeron un becerro de oro, comieron, bebieron y se levantaron a jugar. En ese día muchos también murieron y no entraron en el reposo. Llegaron a Cades Barnea. Dios dijo: yo les he dado el reposo, les he dado el terreno, es para tomarlo nomás. Fueron los espías, regresaron los espías, y 10 de ellos dijeron: no podemos. Y la multitud del pueblo, gran número de ellos, dijeron: regresamos a Egipto. Vamos a apedrear a Moisés, a Caleb y a Josué. Estaban disputados con los mensajeros que Dios les había dado el mensaje verdadero. Y en este día muchos murieron y no entraron en el reposo. Más tarde estaban caminando en el desierto
el sol estaba caliente encima, la arena caliente abajo, y iban caminando y quejando de la comida. Oh, cuánto le interesa la comida a los seres humanos, ¿no? Y quejando la comida. ¿Qué comes tú de desayuno? Maná. ¿Y tú? ¿De almuerzo? Maná. ¿Y tú? Maná. ¡Ay, cuánto me canso de este maná! ¡Cuánto me canso de la provisión que Dios nos ha dado! ¡Cuánto me canso de la palabra salido del cielo que ha bajado para comer! Y en este día estaban picados con serpientes en todos lados. Pero Dios les dio remedio colgado en una cruz. Para todo aquel que mirara tendría vida y no moriría. Pero muchos no miraron, muchos no tuvieron fe, y muchos murieron en el desierto y no entraron en el reposo. También a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. La manera de entrar en el reposo es fe. Así aquí dice claramente, y fe sola. Dice el verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Nuevamente dice, los que hemos creído. En el 2 dice, por fe, falta de fe no entraron, y nosotros entramos por creer. Es por fe sola que entramos al reposo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no entraron? Por falta de fe. ¿Fe en qué? ¿Pensaron que tuvieron alguna cosa? No, dice la Escritura, las obras fueron acabadas. Dios hizo la obra y era para ellos aceptarlo. Esto entonces es que todavía permanece para nosotros la promesa de entrar en el reposo. Comenzando con el verso 4, dice así, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falte que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Aquí entonces nos habla de desobediencia. Y como decimos anoche, las obras, la obediencia o la desobediencia es señal, es evidencia de que si uno cree o no. ¿Cómo vamos a saber si creyeron o no los que rechazaron a los 2 testigos fieles que llegaron desde la Canaán prometida? Vamos a saber si creyeron o no según sus obras. ¿Qué hicieron? ¿Quisieron regresar a Egipto? ¿Quisieron apedrear a los mensajeros que Dios había dado? Esta es la señal de que no creyeron. No entraron por no creer. ¿Cómo sabemos que no creyeron? Porque desobedecieron. Y aquí habla de reposos, y hablaba del reposo de Génesis, que dice en el capítulo 2 de Génesis, los primeros versos, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Está diciendo, o Pablo está citando de Génesis para enseñarnos que Dios hizo la obra y acabó la obra, y al ser acabada la obra, ¿qué cosa entró? Reposo. Así que tenemos el reposo del séptimo día según Génesis capítulo 2, y después dice el verso 3 de Génesis 2, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó,
porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y regresando a Hebreos 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está tratando de enseñarnos Pablo de que no nos falte hacer alguna obra para entrar en el reposo. Las obras son acabadas. Dios ha hecho su obra y es para nosotros entrar en el reposo que Él ha ganado por medio de su obra. Dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Es decir, todavía hay lugar para entrar. Falta que unos entren. Hay todavía tiempo de gracia. Hay todavía oportunidad de entrar en el reposo de Dios. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Pablo está usando la ilustración de un reposo. Y hemos considerado el reposo semanal. Pero también menciona el reposo histórico. Que es el reposo que Josué iba cruzando el río Jordán a llevar al pueblo. Es el reposo histórico. Pero hay también otro reposo que es el reposo eternal. Es el reposo que nosotros buscamos, es el reposo de la cual cantamos en el primer himno. Esperamos entrar en la Canaán celestial, esperamos entrar en nuestra herencia, esperamos recibir la promesa. Vimos anoche que la promesa es segura. Pedro dice que está guardado en lugares celestiales. No es una promesa que se puede cambiar, es incambiable. Ya Cristo lo ganó y está guardado en lugares celestiales. Y es la promesa eternal que nos es ofrecido. Pero hay una puerta por la cual tenemos que pasar para entrar en este reposo. Y de esto vamos a ver en los versos que siguen. Pero hay otro reposo también que habla aquí en estos versos. Es un reposo, ¿cómo diremos? Evangélico, podemos poner, porque tiene que ver con el Evangelio. Es un reposo de reposar de nuestras obras. De nuestras obras para ganar la salvación, podemos reposar en la obra que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección. Dijo nuestro Señor en Mateo 11, venid a mí, 28 en adelante de Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Has estado trabajando? ¿Has estado cargando tus pecados? ¿Has tratado de ganar la salvación por medio de tus obras? Cristo dice, venid a mí.
Tú no vas a alcanzar la salvación por medio de tus obras. Tus obras no alcanzan la perfecta obediencia que Dios te manda. Dice Cristo en el Mateo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es la norma de Dios, la perfección. Y no lo tenemos y no lo vamos a ganar por medio de nuestras obras, ni por medio de nuestros pensamientos, sino Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos descansar en la obra de otro, en la obra de Cristo, porque Él vivió una vida de perfecta obediencia a la ley. Y si creemos en Él, si entramos por medio de fe en este descanso, este reposo evangélico, se puede decir, reposar en el Evangelio, reposar en lo que Cristo hizo en la tierra, que su obediencia es lo que nos da reposo, que su muerte es lo que perdona nuestros pecados, entonces podemos venir a Él y dice, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pablo entonces usa estos 4 reposos para hacernos pensar en el reposo que esperamos en el futuro. En el libro de Tesalonicenses, el segundo de Tesalonicenses, el primer capítulo, el segundo de Tesalonicenses dice, en los versos 6 en adelante, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Puede ser que tiene tribulación en este mundo. Cristo dijo que en el mundo tendrás tribulación, pero he vencido al mundo. Y aquí dice, cuando Cristo viene por segunda vez, va a pagar a los que les han perseguido. Y el verso 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Este es el reposo eterno. ¿Y cuándo comienza? Según de Tesalonicenses 1:7, ¿comienza cuándo? Cuando Él se aparece. El reposo que esperamos, el reposo eterno, es todavía futuro para nosotros, vendrá cuando Cristo viene de nuevo. Y entonces entraremos en su reposo eternal. Pero un ejemplo, un tipo, un dibujo de ese esposo tenemos cada semana en el 7º día. Tenemos el sábado para recordar del reposo que tendremos en la eternidad. Y el sábado podemos dejar de nuestros trabajos, podemos pensar en las cosas de Dios y no confiar en nuestras obras, sino en los de Cristo, como es el reposo evangélico. El reposo histórico ya ha pasado. Ya Jerusalén y la tierra de Canaán no tiene valor, porque ahora Jerusalén está arriba, la madre de todos nosotros, y la tierra Canaán es celestial y no terrenal. El reposo que buscamos no es de ir a Palestina a vivir ahí con los judíos. Este día ha pasado. Así, regresando a Hebreos capítulo 4, hemos considerado que permanece aún la promesa de entrar. Y como hablamos anoche, esta promesa es solo para hoy. La promesa de entrar no es para mañana. Mañana viene otra cosa. Solo el día de gracia es hoy. Hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No deja, como vimos anoche, que los pecados no confesados se acumulan en su corazón, hasta que se pone duro su corazón y no tienes entrada al reposo. Porque los pecados no confesados
se acumulan en los arterios de la sangre de Cristo para que no entre el perdón de pecados y para que endurezca su corazón. Si tienes pecados no confesados, dice la Escritura, los mandamos antes a juicio. Que no guardamos ningún pecado no confesado. Todos pecamos y faltamos la gloria de Dios. Esto sí está cierto. Pero no todos tenemos que mantener nuestros pecados sobre nosotros. Podemos mandarlos diciendo, si confesares tus pecados, Dios será fiel y justo a perdonar sus pecados. El perdón de pecados podemos recibir diariamente y así podemos evitar el endurecer de nuestros corazones. Y dicen los versos 11 en adelante de Hebreos 4, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí Pablo dice tres cosas. Dice que debemos preocupar, que debemos retener, y que debemos acercar. En el verso 11 dice procurar, en el verso 14 dice retener, y en el verso 16 dice acercar. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quieres entrar al reposo? ¿Quieren entrar al reposo eternal? Tiene que pasar una puerta antes de entrar. De esta puerta habla aquí Pablo. Dice, una cosa es antes de entrar al reposo. Es una cosa que debemos preocuparnos para entrar, porque es el juicio de Dios. Es entrar ante el juicio de Dios, ante su palabra, que discierne entre los tuétanos. ¿Y qué más? Entre los coyunturas y los tuétanos. Discierne bien la palabra de Dios. Cristo Jesús mismo es la palabra de Dios. Él es el juez en el juicio. También es nuestro abogado, pero también es el juez. Dice Juan 5, ¿no? Que Dios ha dado a Él para juzgar, porque Él se hizo hombre.
Entonces, si queremos entrar en el reposo, tenemos que pasar primeramente ante el juez. Y el juez dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El juicio de Cristo, el juicio de Dios, no solo se trata de sus acciones, de sus buenas o malas obras, también va a examinar sus pensamientos. Y no solo sus pensamientos, se va a examinar sus intenciones, los motivos de lo que has hecho. Posible a tus vecinos miran que has hecho mucho bien, pero posible lo has hecho por motivos falsos, por motivos incorrectos, posible para gloriarse a sí mismo. Posible has hecho sus buenas obras para tratar de ganar la salvación. Y hemos visto que en el reposo evangélico así no se gana la salvación. Es por fe sola. Pero en el juicio se va a examinar las obras, se va a examinar las intenciones, los motivos de sus obras, se va a examinar los pensamientos. ¿Quién puede entonces estar ante la vista de Cristo que penetra hasta toda la vida? Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas que has hecho están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es el día de mañana, es el día de dar cuenta, es el día del juicio final. Y por hoy podemos entrar y mañana pasamos la puerta del juicio. Son examinados nuestras obras, pero hemos dicho que no entramos al reposo a base de nuestras obras. Entonces, ¿por qué son examinadas nuestras obras? Pues ya aprendimos del pueblo de Israel, ¿no? Que sabemos que no creyeron en las promesas de Dios en entrar a Canaán. ¿Cómo lo sabemos? Por la evidencia. Quisieron regresar a Egipto. Por sus acciones sabemos que no tuvieron fe. Y en el juicio se va a examinar nuestras acciones. Nuestras acciones no son perfectas, pero la justicia de Cristo los puede perfeccionar y son muestra de que somos creyentes. Nuestros motivos se examinan, nuestros pensamientos, nuestras obras, y son muestra ante los ángeles y todo el universo de que somos creyentes en Cristo. Y si somos creyentes en Cristo, ¿en dónde hallamos el reposo? ¿En nuestras obras? ¿En nuestra obediencia? No, en la de Cristo. Entonces, primeramente, examina los libros para ver nuestras obras, porque son testifican que tenemos fe o no. Dice Santiago, muéstrame tu fe. Solo se puede ver las obras, no se puede ver la fe, solo Dios puede, pero Él hace un juicio investigador para examinar las obras, a ver quiénes creyeron en Él, y como entendimos anoche, creyeron en Él ¿hasta cuándo? Hasta el fin. El que permaneciere en la fe hasta el fin, confiando hasta el fin, este es casa de Dios, este es parte del pueblo de Dios. Entonces, las obras en el juicio demuestran que uno cree en Cristo. Y si uno cree en Cristo, ¿quién va a defenderle en el juicio? Cristo mismo. Porque uno ha dicho, tú eres mi abogado, tú tienes que tomar mi cuenta en el juicio. Y Cristo se pone el juicio ante el Padre y dice, mi sangre y mi sangre. Yo he pagado por todas las faltas de este hermano. Porque, mire, sus obras muestran que él tenía fe en mí. Porque sin fe es imposible hacer buena obra. Entonces, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No solo procurar, sino retener nuestra profesión, retener las verdades que hemos aprendido. Hemos aprendido que Cristo vivió una vida sin pecado. Hemos aprendido que Cristo murió llevando los pecados de todo el mundo. Hemos aprendido que Cristo resucitó de la tumba para nuestra justificación y está sentado a la diestra del Padre. Y que Él está ministrando en lugares celestiales. Nosotros debemos retener esas verdades, que tenemos sumo sacerdote en lugares celestiales. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, esto tenemos. Debemos retener esta verdad, que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades. En el capítulo 2 aprendimos que Cristo tomó la naturaleza no de Adán en Edén, sino la naturaleza de Abraham y de sus descendientes. Cristo tomó una naturaleza débil. Adán, antes de caer, pudo haber levantado una piedra de 1000 kilos. Posible, no sé. Pero Cristo no pudo levantar lo mismo que pudo levantar Adán de peso, porque había degenerado la raza. 4000 años de degeneración. Sus antepasados sabemos quiénes fueron. Unos adúlteros, unos vagos que eran sus antepasados. Él no tenía la fuerza física que tuvo Adán. Pero tampoco tuvo la fuerza mental que tuvo Adán. Adán pudo hacer 2321 más 3201 más 120 y salir con la respuesta. Pero Jesús tenía menos capacidad mental que Adán. Y también tuvo menos poder moral, menos poder de resistir la tentación. Adán fue creado perfecto, él tuvo todo el poder necesario para resistir a Eva en tomar la fruta. Pero Cristo no, era mucho más débil que Adán. Y Él tomó nuestras debilidades y así conoce lo que nosotros experimentamos. Y en el desierto enfrentó al diablo, y el diablo le hizo tentación en cuanto al deseo de la carne en hacer pan, en cuanto al deseo de los ojos, y en cuanto como dice primero de Juan 2, al soberbia de la vida, ¿no? Al soberbia de la vida. Estas son las 3 clases de tentaciones que hay para todo ser humano. Y Cristo enfrentó, donde Adán cayó, Cristo venció al enemigo. Y dice entonces la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su naturaleza fue sin pecado y sus acciones fueron sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que puede entrar en lugares celestiales porque es Dios, y puede representar a nosotros porque es ser humano, y fue débil, así que conoce cómo socorrer a nosotros. Estas cosas debemos retener en la mente. Debemos entrar por fe al juicio, diciendo, júzgame, oh Dios, y debemos recordar que tenemos fiel sumo sacerdote que representa a los suyos en el cielo. Y dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
parece que más que creer, más que perseverar, más que gloriar en la esperanza, es también dado a nosotros la oportunidad y la responsabilidad de entrar ante el trono. El trono es el trono de Dios, que está Cristo como juez y abogado. Y los que no entran al trono, los que no se acercan al lugar santísimo, el santuario celestial, parece que no recibirán, no entrarán en el reposo. Por eso hemos dicho que la puerta de entrada al reposo es por pasar el juicio, es por entrar ante el trono. Pero tú dices, no estoy preparado. ¿Dónde están las obras? ¿Cuáles obras te van a dar preparación para la vida eterna, para pasar el juicio? No las suyas, sino los de Cristo. Por eso dice en Mateo 22, todo está preparado, venid a las bodas. Ha sacrificado mi cordero, ha sacrificado la fiesta, está todo listo, venid a las bodas. Entonces Pablo quiere decir también aquí en Hebreos 4, venir al trono, venir a las bodas. Ante el trono de Dios no podemos confiar en ninguna cosa nuestra. Solo por fe confiamos en una cosa que no fue nuestra, sino la de Jesús. Su justicia, su sangre. Esa es nuestra esperanza para después entrar al reposo. Nos es dejado una promesa de entrar al reposo. Pero antes de entrar tenemos que pasar el juicio. Y no debemos decir, algún día Dios me juzgará, sino debemos decir con David, júzgame, oh Dios. Debemos acercarnos al día de juicio. Dice en Apocalipsis 14, la hora de su juicio ha llegado. ¿Para qué estamos todavía en este mundo? Debemos dirigirnos al lugar santísimo donde Cristo está en juicio. Y Él tomará nuestro nombre si hemos mandado antes al juicio nuestros pecados. Las conclusiones que debemos sacar de este capítulo son que los verdaderos hijos de Dios se esfuerzan para entrar en el futuro reposo que es simbolizado por el día séptimo. Es un símbolo. Cada semana nos es dado un reposo. Y es el símbolo del reposo que también deseamos entrar, el reposo eterno. Y como segunda conclusión, existe un día de entrar en la salvación, seguido por un día de dar cuentas a Dios, cuando entonces es imposible entrar en la salvación. Hoy, si no endurezcáis vuestros corazones, entrar. El día de hoy es el único día que tenemos de entrar. Mañana es el día de dar cuentas. Y como tercera conclusión, para todo ser humano vendrá un día de juicio cuando se examinará todos sus motivos, todos sus pensamientos, todos sus hechos. ¿Por qué? Porque son evidencia de si que crees en Cristo o no. Que nuestra fe toma mano de esta justicia celestial que está guardada a la diestra del Padre. Que nuestra fe agarre a Cristo y en Él somos aceptados. Que nosotros podemos entrar al reposo, pero los que no entraron estaban muertos en el desierto por incredulidad. Se mostraron su incredulidad en comer de más, en quejar de los siervos de Dios, en unirse con la rebelión de Coré, Datán y Abiram, en no aceptar los elegidos que Dios había puesto en su pueblo. Estos son los que quejaron de la maná dado del cielo. Estos son los que no entraron en su reposo. Se dividieron en los juegos de Sinaí y no entraron por falta de fe, y sus obras muestran eso.
que Dios nos dé fe para seguir adelante y entrar hoy en día en su reposo.